Bueno, hoy vamos a hablar sobre LVM. Es una herramienta que nos permite a nosotros asignar de una manera un poquito más flexible todo lo relacionado a espacio. Nos permite poder usar de una manera más adecuada todos los recursos físicos que tenemos de acuerdo a nuestras necesidades. Para entender básicamente cómo funciona el EM debemos tener en cuenta tres conceptos básicos, que es el Physical Volume, el Volume Group y el Logical Volume. El Physical Volume básicamente es cualquier fuente de almacenamiento, puede ser un disco duro, una partición, una tarjeta SD, etc. El Volume Group básicamente es la unión de todos esos Physical Volume. Pues para una vez se tenga ese volume group, poder empezar a configurar Logical Volume, que es como el resultado final con el cual se va a trabajar directamente desde el sistema operativo. Bueno, básicamente voy a mostrarles un ejemplo un poquito más detallado donde voy a explicar en qué consiste. Acá hay un ejemplo de 5 Physical Volume, cada uno de 20 gigas. En la configuración que se muestra acá quiere decir que hay 5 Physical Volume que hacen parte de un Volume Group. Este Volume Group, al unirse en todos estos Physical Volume, tiene un tamaño de 100 gigas. Esos 100 gigas ya están virtualizados y se ven de una manera lógica para poder empezar a trabajar con ellos. Ya con ese Volume Group yo puedo empezar a generar muchos Logical Volume para las configuraciones de acuerdo a las necesidades. En este caso tengo 100 gigas dentro del volume group y lo que hice fue, para manera de ejemplo, dejar un volume group de 40 gigas y uno de 60 gigas. Entonces digamos, eso es un ejemplo de cómo se ve la flexibilidad una vez se tiene configurado eso dentro de la herramienta. También hay algo súper importante, es que el LVM es indiferente del tipo de tecnología, si es SCSI, SATA, IDE, si es una storage, si es una SAN, si es un disco de estado sólido o magnético. O sea, para LVM es imparcial. Para este ejemplo tengo dos casos de uso a cada ejemplo. Tengo un caso de uso donde tengo tres discos duros, cada uno con sus diferentes particiones SDA, SDB y SDC. Para este primer ejemplo, en el disco SDC se tiene una partición SDC1 y SDC2. Toma SDC2 para todo lo que es el boot y la instalación del sistema operativo, y el restante, que son 5 GB, el restante, que son 4 GB, que es la partición SDC1, y los otros dos discos duros se usan para formar lo que es el volume group, y a partir de ese volume group generar las logical volume. Hay otro caso también de uso donde uno de los discos se deja únicamente para el sistema operativo, lo que es este caso, que es el SDA, donde se utiliza únicamente para todo el tema del sistema operativo y el sistema de ficheros correspondiente, y SDB y SDC se usan para formar el volume group y empezar a configurar los logical volume para sus respectivos procesos. Entonces, en este orden de idea voy a trabajar en este caso con un sistema operativo Ubuntu, la versión 18.04, el cual es la máquina virtual con la que se ha venido trabajando todos los diferentes videos. Para este caso, para iniciar, ls lk, hay un comando básico que nos muestra todas las particiones correspondientes dentro del sistema operativo, el cual es lsblk. En este caso, como nos damos cuenta, de acuerdo al caso de uso 2, tengo una partición SDA1, bueno, en este caso XBDA1, que corresponde a todo el tema de ficheros y el montaje del sistema operativo, y hay otros dos discos duros, que es XBDB y XBDC, que son los con los cuales se van a trabajar para hacer la configuración de los LVMs, de los LV.
Básicamente para esto se trabajó con una instancia S2, la cual tiene, vamos a mostrar volúmenes. Entonces dentro de la capa gratuita no me puedo pasar de 30 GB. Tengo un volumen que en este momento es el que está usando para el tema del sistema operativo, y hay dos volúmenes adicionales asignados a esta instancia. Ya sea Google, ya sea AWS, ya sea Azure, independientemente de la nube lo único que me hace a mí es mostrarme los discos, mostrármelos como lo está haciendo acá en este momento. En el momento en que yo le digo acá, créeme un nuevo volumen, atáchemelo a una instancia, la nube lo único que me va a hacer es mostrármelos acá, ¿sí? En el caso de Google, lo mismo, no viene acá a discos, crea un disco, o directamente viene uno a la instancia y ve los discos que tiene asignados, disco de arranque y discos adicionales. Lo mismo, se pueden aumentar las gigas o se pueden crear otros discos adicionales, y el sistema operativo Linux lo único que me va a hacer es mostrármelos. O sea, la nube lo único que me hace es decirme, listo, toma tus discos duros, pero no hace más. O sea, la gestión en adelante de esos discos adicionales es completamente el administrador del sistema, ¿sí? Entonces es lo que quería mostrarles, de que en este caso tengo dos discos, dos volúmenes, como los ven acá, uno de 3 GB y uno de 2. Todavía no he hecho nada con ellos, están simplemente asignados a la instancia, pero no he empezado a gestionarlos. Listo, entonces una de las maneras de ver si tengo o no tengo, bueno, ya los discos montados es con el comando LK, donde me dice que listo, que tengo el disco SDA, que es la parte del sistema operativo y está sobre la raíz, y que tengo discos adicionales que en este momento no tengo montados. Si yo digo df-h, no me va a mostrar ninguno de los discos adicionales, solo me va a mostrar el disco del sistema, que es este. Listo, entonces hay una herramienta que se llama el fdisk. Esta herramienta fdisk básicamente lo que me necesito permisos de root. Esta herramienta, esta utilidad viene en todos los sistemas operativos Linux y me permite gestionar todo lo que son los discos y unidades lógicas y particiones como tal del sistema. En este momento con fdisk-l me muestra la información de todas las particiones que tengo en este momento, y vamos a empezar a hacer uso como tal de estas particiones. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es tomar cada uno de los discos y generar una partición, generar las particiones para empezar a hacer uso de ellas. No puedo montar una PV sin primero tener mis particiones establecidas. Entonces lo primero que vamos a hacer es establecer las particiones. Entonces vamos a empezar por acá diciendo fdisk. Listo. Hay una fdisk en una serie de comandos, por ejemplo con ml me muestra todo lo que yo puedo hacer con esta utilidad. En este caso lo que voy a decirles, listo, muéstreme cuáles son las particiones que tiene con el comando, con la letra P. En este momento no tengo ninguna partición. Voy a decirle N, que es la letrica que me indica que voy a crear una nueva partición. Acá la pueden ver. En caso de que tenga una partición previamente creada, la puedo eliminar con la letra D. En este caso vamos a decirle N, que va a ser primaria, y esto va a tener un formato. Y bueno, me embarré. Listo, ahí me creó me está creando la partición. Voy a formatearla.
y listo. Para guardar los cambios, simplemente lo que le digo es W. Si quiero entrar nuevamente a la partición y mostrar la partición, ya me indica que en este momento tengo una partición que se llama XBDC1. Listo. Entonces salgo con control C y lo mismo voy a hacer con el otro disco, LSBLK. Entonces, si se dan cuenta acá, ya me está mostrando de que se creó una partición llamada XBDC1. Vamos a hacer lo mismo con XBDB. XBDB. Voy a decirle que voy a crear una nueva partición. Va a ser primaria. Dejamos por defecto. Esto es como un formato. Mostramos si ya se creó la partición. En caso de que hubiésemos tenido una partición previa, acá me las va a mostrar. En este caso, cuando él me indica cuál es el sector de arranque, entremos acá, physical, A ver, si tuviésemos una partición diferente, estos datos serían totalmente distintos. El sector de arranque es el último después del último, o sea, después del último asignado. O sea, en caso de que si yo quisiera, ahorita más adelante voy a hacer la prueba, agregarle gigas adicionales a ese disco. A partir de ahí empieza como el sector desde donde se va a generar la segunda partición. ¿Sí? En este caso no es necesario. SPLK. Como se dan cuenta, ya tenemos las dos particiones creadas. Una vez hecho esto, vamos a crear como tal los physical volume para después de esto crear el volume group. PB creates y la ruta de la partición, que es listo. Entonces vamos a crear el primer PB de IP1. Listo. Una vez creados los PBs, vamos a ejecutar un comando llamado pb display. Listo. Acá este comando lo que me muestra son las unidades físicas que ya tengo configuradas para posteriormente ser agregadas al volume group. ¿Sí? Entonces tengo uno de 2 GB y uno de 3 GB. ¿Sí? Para agregar estas unidades al volume group, lo que vamos a generar ejecutar el comando bg. Si yo doy varios tabs, me aparecen todas las opciones que tengo. En este caso voy a colocar bg create vol grp1 y acá van las rutas de x bdc1. Si tengo varias P's, pues las coloco acá. Si no, pues después puedo empezar a decir, hay otro comando que es el bgextend, donde yo puedo decirle que una vez ya exista un volume group, puedo empezar a agregarle simplemente PBs. Esto, como es la primera vez, si colocan de una vez todas las PBs que tengamos. Entonces, listo. Ya se creó el volume group. Para eso existe, para mirar que se haya creado correctamente, hay uno que se llama eje display. Eje display. Listo. Entonces
básicamente lo que muestra este comando es que ya tengo un volume group. Como se dan cuenta, él no me toma un solo tamaño, sino que me toma automáticamente el tamaño y me hace una suma de ambas PBs. En este caso el tamaño es 4.99, que son las 5 GB de las dos PBs. Una vez se tiene este PB, las PBs y el volume group creados, ya puedo empezar a crear como tal los logical volume. Ya tengo 5 GB disponibles, las cuales puedo utilizar de la manera en que yo quiera. En este caso voy a decirle que quiero lb creates si le damos tab, pues nos aparecen las diferentes opciones, menos L, la cantidad de gigas que quiero, pongámosle que 4 gigabytes, y el nombre de el volume group, desde donde se va a tomar. Esto es importante porque, pues, como les explicaba, puedo tener varios volume group creados. En este caso pues solo tengo uno, pero pues es un parámetro que solicita. Listo. lbscan me dice que ya efectivamente fue creado un volumen lógico. lsblk en este momento ya me está indicando que ya fue creado el volumen lógico. Como se dan cuenta, acá me dice que tengo un volumen lógico de 4 GB, el LVM, y que este LVM está compuesto a través de estas dos particiones. Hasta ahí normal, ya tengo esa unidad lista para hacer uso. Para montarlo, simplemente lo que yo necesito es saber ls-ltr dónde quiero montarla. A ver, acá en este caso me dice que eso es una buena opción. El punto de montaje ya depende de cada quien, de donde quiera hacer el montaje de la unidad. Si quiero ver también información, pues le digo lb display. lb display. Me dice, me trae datos de ese logical volume. Hay otro parámetro que es este, que me indica el tamaño como tal del volume group, y el paso siguiente es montar esa unidad lógica. Para montar la unidad lógica tenemos que dar formato mkfs.ext4. acá si yo doy doble tab me dice cuáles son los formatos. Voy a usar ext4, y la ruta donde tengo en este momento el volume group, en este caso voy a decir que esto lo tengo en dep, y copiamos acá completamente todo. O sea, este dato lo saco directamente de la información del lb, que es este, el path, lb path, que es donde se encuentra en este momento. Entonces en este momento ya le di formato. Una vez se le da formato, se procede a hacer como tal el montaje de la unidad. ¿Y dónde se va a montar? Se va a montar en medio. Y para esto simplemente lo que necesito es el path origen, el comando mount, y el punto de montaje. Listo. Si le digo media, ya en este momento puedo empezar a utilizar esa unidad. La mundo.
y como se dan cuenta ya puedo empezar a realizar cualquier tipo de operación sobre la unidad. De mover ds-ltr, ¿sí? Touch media demo.txt, no lo había escrito, y como se dan cuenta ya tengo gestión sobre la unidad. Digamos este sería el caso de uso 2. Este sería este caso de uso donde se toma un disco completo para montar el sistema operativo, y 2 donde de los cuales hago uso para montar el volume group y las logical volume. Y este sería un ejemplo. Otro ejemplo sería el que les comentaba ahorita. Si yo ya digo fdis -L, me muestra la información, y si se dan cuenta acá ya me muestra esta unidad, este volumen. En caso de que yo quiera agregar o disminuir recursos, digamos en el caso de Amazon, es muy fácil. Bueno, en Google también es muy fácil. Simplemente acá lo que yo digo es, por ejemplo, este volumen, le digo modificar volumen, le digo que no quiero 2 sino 4 GB. La idea acá es no pasarme de las 30 GB gratis que tengo en la capa gratuita. ¿Qué pasó? Listo, le digo modificar, yes, listo. Entonces ahí se modificó. En Google es prácticamente lo mismo, no solamente va a discos, editar. En editar se modifica el tamaño y listo. Normalmente este tipo de cambios se hacen, normalmente es para aumentar tamaño. Para disminuir realmente es una tarea un poquito más elaborada y más complicada. Se recomienda empezar con un tamaño mínimo e ir creciendo el disco a medida de que se den las necesidades. De resto no es necesario. Entonces, en este caso, como se dan cuenta, tenía un volumen en SDC de 3 de 2 GB, le aumenté a 4 GB. Pero pues, ¿qué pasa? Que esas 2 GB están en este momento inutilizadas. Para aumentar SLBM simplemente hacemos prácticamente todo el proceso de ahorita, donde decimos dep xdb1 xdb1 xdb1, le decimos que una nueva partición, que primaria, me dice que la de efecto es 1. Si se dan cuenta acá me tomó como inicio el primer sector desde 4095, le digo P, xd1p1, le digo Q. Creo que la embarré, no es, porque es como si fuera a reparticionar la partición ya creada, es desde acá, N, P, listo.
ahorita se dieron cuenta que me decía que era la misma una, no. Acá ya me va a crear una nueva partición que me dice que por defecto va a ser la 2. Lo que yo les decía ahorita, el sector de arranque ya no es 2048, sino que es el último sector desde donde se termina la configuración de la partición anterior. Vamos por defecto, listo. Vamos a colocar el formato correspondiente. Le voy a decir qué formato para qué partición. 8, le digo que me muestre las particiones. Entonces yo tengo una de 2 GB y otra de 2 GB que fue la que acabé de agregar. Y W para particionar. Si yo doy LSBLK, les voy a mostrar que ya tengo la partición creada. Listo. Entonces, para aumentar el volumen del logical volume, básicamente es volver a hacer a crear los mismos parámetros de ahorita, pero pues la diferencia es que en este momento ya tenemos el volume group creado. Entonces, antes de poder extender el logical volume, tengo que crear el PV, agregárselo al volume group y finalmente hacerle la extensión como tal del logical volume. Entonces, lo primero que voy a hacer es pv creates depth, el nombre de la nueva partición. Listo. pv display, acá me dice que ya tengo un nuevo volumen físico de 2 GB. Para poderlo agregar a un volume group que ya tengo previamente creado, voy a decir, doy doble tap. Ya no voy a decirle que lo voy a crear porque ya lo tengo creado. Voy a decirle pv extend, bg extend. Y la ruta de la nueva partición, que sería esta. Vémosla completamente para evitar errores. Listo. Si yo hago un bg scan y un bg display, 4.5, creo que la volví a embarrar. Acá tengo que colocarle el nombre del volume group, pues porque obviamente no, acá me generó un error diciéndome que debo asignarle el nombre. Listo, ahí se agregó. Pues si se dieron cuenta, ahorita no me ha tomado los cambios. Acá la idea es que si vuelvo a generar un bg display, ya me tiene que salir que ya no son 4 sino que son 7 GB. Listo, está ahí normal. Ya tengo 7 GB para hacer uso. El paso final es extender lv extend. Acá pasa absolutamente lo mismo. Necesito saber cuál es el lv display, el nombre del logical volume sobre el cual voy a trabajar. Entonces, lv extend, el nombre del logical volume y como tal la ruta del nuevo PV, que en este caso es el nuevo volumen que agregué. Listo, pero entonces ¿qué va a pasar? Que hasta ahí yo ya le dije créemelo, extiéndamelo, pero tengo que darle un comando para que él retome el nuevo volumen que le agregué. De otra manera, si yo hago un df-h, se van a dar cuenta de que acá él sigue siendo de 4 GB.
¿sí? Entonces para eso simplemente es ejecutar un comandito que simplemente es size 2fs y como tal la ruta del LVM. Listo. En este caso, voy a ver si no me genera error. Si se dan cuenta, acá yo tenía 4 gigas. En este caso tengo 5 gigas. 3,7. Creo que la embarré. Acá es de... Listo. Acá me dice que lo que voy a aumentar. Volvemos a... Eso pues es un video de ejemplo. Me pueden salir todos los errores posibles. La idea es aprender. -h. Listo. Ahorita básicamente lo que le había dado era... Hay que tener muy en cuenta pues estas rutas. Le había dado esta ruta y no me ha tomado el cambio como debe ser. Realmente era la segunda partición. Y listo, como se dan cuenta ya acá él me está tomando las 7 gigas correspondientes. Entonces, así resumiendo, lo primero es montar las unidades, que esto se hace desde Amazon, desde el VMware, o sea, es presentarle los discos al sistema operativo. Después de que se presentan los discos, se tiene que hacer un formateo del disco y crear la partición. Después de crear la partición, se genera un physical volume. Después de generar el physical volume, se crea un volume group. Después de crear el volume group, lo que se hace es crear un logical volume. Eso cuando se hace por primera vez. Una vez se tienen ya creados el volume group y el logical volume, el comando que se usa en vez de bgcreate y lbcreate se usa es el bgextend, la ruta del pb que se va a añadir, y en el caso del logical volume se utiliza el lbextend y la ruta del pb a extenderse asociado al volume group. ¿Sí? Esas son como las cosas a tener en cuenta para trabajar con el LVM. Este es un videito un poco interactivo, pues nos presentaron varios errores, pero pues son partes de la enseñanza y de la práctica. Pues si todo sale perfecto, es porque algo estamos haciendo mal. Listo, eso es un dicho. Eso sería todo. Cualquier pregunta o inquietud me pueden escribir.